Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a darle este título a esta plática. Vamos a llamarlo con una pregunta. ¿Se puede aprender a perdonar? Esa es la pregunta. ¿Se puede aprender a perdonar? Hermanos, a lo largo de la vida uno tiene que aprender muchas cosas. Y algunas de las cosas que uno aprende le sirven por un tiempo. Pero hay cosas que nos sirven para toda la vida. Por ejemplo, cuando usted le enseña a sus hijos o a sus nietos, les enseña a orar, la oración es algo que te va a servir toda la vida. El día que nos estemos muriendo, si estamos conscientes, la actividad más importante, lo más importante que vamos a poder hacer es orar. O sea que aprender a orar es aprender algo para toda la vida. Y eso es muy importante. Otra cosa que es importante para toda la vida es poder uno comunicarse, expresar lo que tiene dentro. Saben que yo he visto matrimonios que se han destruido por falta de comunicación. Cuando uno no puede comunicarse, se va acumulando la presión adentro y te vas llenando de rabia o te vas llenando de tristeza, te vas llenando de amargura o de deseos de justicia y venganza. Y cuando suceden esas cosas, eso acaba mal. Cuando le enseñamos a un niño a que se exprese, a que no rompa las cosas, sino que se exprese con palabras, a que ponga en palabras lo que está viviendo, ese niño o esa niña va a agradecer eso toda la vida, porque cuando sea un adolescente que seguramente tendrá sus crisis, sus dificultades, le va a servir muchísimo saber comunicarse. Si luego está casado, saber comunicarse con su esposo o con su esposa va a ser importantísimo. Si va a tener luego sus propios hijos, aprender a comunicarse con sus hijos va a ser importantísimo. Y el día que nos estemos muriendo, seguirá siendo importante que podamos comunicarnos. Bueno, pues hay otra realidad, son muchas, pero hay otra realidad que uno puede aprender y que le sirve para toda la vida. Y esa es perdonar. A lo largo de los años he podido ofrecer muchas veces, gracias a Dios, he podido ofrecer algunas reflexiones sobre el perdón. Ustedes, por ejemplo, ya que se mencionó mi canal en YouTube, ustedes pueden encontrar en YouTube, si ustedes ponen Fray Nelson Perdón o Fray Nelson Perdonar en YouTube, ahí les salen algunos videos. Y yo le quiero contar que la palabra que yo más asocio con perdón es la palabra liberación. Perdonar libera. Perdonar es hacerte un favor.
Muchas veces la razón más importante para perdonar está en ti mismo, porque la persona que no logra perdonar es una persona que está sujeta a una cadena, es una persona que está sujeta a una carga, y esa carga agobia y esa carga te impide avanzar. Perdonar libera. Entonces necesitamos aprender a perdonar, y necesitamos también, además de perdonar, necesitamos también aprender a pedir perdón. Porque la persona que no pide perdón es una persona que también está cargando a los demás. Es una persona que está haciendo la vida de los demás muy difícil, la está haciendo muy pesada. Así que necesitamos perdonar y necesitamos aprender a pedir perdón. Y de eso es de lo que trata esta reflexión, esta predicación. Porque definitivamente la respuesta va a ser un sonoro sí. ¿Se puede aprender a perdonar? Sí. ¿Se puede aprender a pedir perdón? Sí. Podemos decir que la dificultad para perdonar y la dificultad para pedir perdón en el fondo son la misma dificultad. Lo que más estorba, lo que más bloquea en el camino del perdón, sabemos muy bien qué es, lo tenemos muy claro, y por ahí tiene que empezar la pedagogía del perdón. Lo que más impide perdonar y lo que más impide pedir perdón es siempre la soberbia. El enemigo número uno del perdón es la soberbia. Nos cuesta trabajo perdonar por soberbia y nos cuesta trabajo pedir perdón por soberbia. Pero vamos por partes. Lo primero es identificar el enemigo. Lo segundo es identificar la dificultad, porque no es lo mismo el enemigo que la dificultad. El enemigo es algo que te bloquea. La dificultad, podemos decir que es la razón que tú tienes dentro de tu corazón, la razón por la que te sostienes en tu orgullo. Y esa razón es la injusticia. Es decir, detestamos la injusticia. El corazón humano está hecho para la verdad. El corazón humano está hecho para el bien. Y el bien y la verdad son precisamente las fuentes de la justicia. Cuando la verdad y el bien fluyen, fluye la justicia. Si falta la verdad, ahí se pierde la justicia. Si falta el bien, ahí se pierde la justicia. Entonces, el ser humano está hecho para la verdad y el bien, y estamos hechos por eso para la justicia. Es interesante ver que incluso niños muy pequeños, ya tienen una sensibilidad para la justicia. Casi podríamos decir que es algo como innato en el ser humano. Recuerdo un video, por ejemplo, un estudio científico sobre este tema de la justicia. Es algo muy simpático. Tienen una mesa, todo lo están filmando. Tienen una mesa y en la mesa hay varios niños pequeños. Pequeños quiere decir niños de 3 años o un poquito menos. Niños que apenas están empezando a hablar. Y tienen unos 4 o 5 niños. A la gran mayoría de los niños les gustan los dulces, les gustan los caramelos. Entonces, le dan a un niño, vamos a suponer que son 5. Al niño número 1 le dan 4 caramelos. Al niño número 2, 4 caramelos. Al niño número 3, 4 caramelos. Al niño número 4, 1 caramelo. Al niño número 5, 4 caramelos. Es interesante la edad en la que se hace el experimento, porque les estoy diciendo que son niños de unos 3 años de edad.
A esas edades, entre 2 años y medio, 3 años, a menos que se trate de niños genio, que también los hay, los niños no saben contar realmente. O sea, difícilmente te vas a encontrar un niño que tenga 2 años y medio y que ya pueda contar hasta 5 o hasta 10. Los hay, porque hay niños genios, eso también existe. Pero la mayor parte de los niños ni siquiera saben contar, pero les han dado los caramelos, como les dije. Le dieron 4 caramelos a 4 de los niños, y al 5.º niño, que estaba en la posición 4ª, le dieron un solo caramelo. Pero los niños pueden ver todos lo que le dan a los otros niños. Y entonces, cuando a este niño le dan un solo caramelo, el niño hace cara de ¿qué pasó aquí? Pero lo más interesante es que no solo el niño al que le dieron menos, no solo el niño se siente mal, sino que los otros niños que ven que a este le dieron menos, también se sienten mal. Y de hecho, porque ese experimento lo han hecho muchas veces, de hecho hay ejemplos en los que 1 o 2 niños le dan al que tiene menos. O sea que el ser humano tiene adentro un profundo sentido de la justicia. Y ese sentido de la justicia es lo que a veces hace difícil el perdón. ¿Por qué? Porque resulta que cuando una persona me ha hecho un daño, algo dentro de mí está esperando una reparación. Yo estoy esperando que me reparen el daño que me hicieron. Pero perdonar sin que haya una reparación es como una injusticia. Entonces la persona no quiere perdonar y la dificultad se llama la injusticia. O sea que ya hemos identificado 2 cosas. Una cosa es el enemigo del perdón. El enemigo del perdón es el orgullo, la soberbia. Y otra cosa es la dificultad. Y hay que tratar los 2 problemas, porque son 2 problemas diferentes. Un problema es ¿qué hago con mi orgullo? Y otro problema es ¿qué hago con la injusticia? Esas son 2 dificultades que nosotros tenemos para perdonar. Pero a esta dificultad de la injusticia la vamos a llamar la dificultad mayor. Hay otra dificultad que la vamos a llamar la dificultad menor. La dificultad menor no te vas a imaginar cuál es. Es el miedo. Es el miedo. ¡Miedo! ¿Qué tipo de miedo? Tenemos miedo de perdonar porque tenemos miedo de que nos consideren débiles y se sigan aprovechando de nosotros. Algo así como que si yo perdono, pues me la van a seguir haciendo. Entonces tengo que ser duro, porque si no soy duro, me siguen maltratando. Y yo no quiero que me sigan maltratando. Por eso, yo no quiero perdonar. Entonces, fíjate que ya hemos identificado 3 cosas. El gran obstáculo, perdón que repita tanto, hay gente que no le gusta que repita tanto, pero bueno, ustedes saben, como he sido profesor tantos años, uno de profesor se acostumbra a repetir muchas veces. Entonces, el gran obstáculo es la soberbia, la dificultad mayor es la injusticia, la dificultad menor es el miedo. ¿Y en qué se traduce ese miedo? Ese miedo se traduce en que yo no quiero abrir una puerta para que la gente se aproveche de mí. Sobre todo este miedo aumenta cuando ya tengo la experiencia de que la gente sí se aprovecha. Porque ya tal vez intenté perdonar y resulta que en vez de recibir justicia o bondad o agradecimiento, lo que sucedió fue que me empezaron a maltratar más o se aprovecharon más de mí. Entonces ya no voy a perdonar. Ya decidí que no voy a perdonar. ¿Y por qué no voy a perdonar? Pues porque no quiero que se sigan aprovechando de mí. No quiero que se sigan aprovechando de mí. Eso es lo que sucede con el miedo. 3 palabras claves hemos visto hasta ahora: la soberbia, la injusticia y el miedo.
Por último, en esta parte introductoria, tengo que mencionar otro elemento que no es exactamente una injusticia. No es una injusticia, es una especie de ventaja sucia. No perdonar a veces tiene una ventaja sucia. ¿Qué es eso? Una ventaja sucia es que no perdonar es una manera de tener poder sobre la otra persona. Esto sucede muchísimo en el ámbito familiar y sobre todo en el ámbito de pareja. Hay personas que no dan un perdón porque saben que no perdonar les da un cierto poder, y ese poder es el que nosotros llamamos una ventaja sucia. ¿Cómo funciona? Suponte que tenemos una pareja, se entienden bien, son cariñosos, se quieren, son una pareja muy bonita. De vez en cuando hay como un poquito de agresividad. Vamos a suponer, se da en hombres y en mujeres, pero vamos a suponer que esta es agresividad en el varón. Agresividad, por ejemplo, en levantar un poco la voz. Agresividad un poco en tomar una postura de dominación. Mira, vamos a hacer esto con ese lenguaje que es un lenguaje duro, pero digamos que aunque ha habido esos momentos de tensión y esos momentos incómodos, nunca ha habido insultos, nunca ha habido un golpe, simplemente como ese levantar la voz y tomar una actitud dominante, una actitud agresiva. Bueno, la mujer no se siente cómoda, por supuesto, con que este hombre la trate así, pero eso no pasa todos los días. Y repito, nunca ha habido insultos, nunca ha habido agresión física, y digamos que ella puede vivir con eso y no es un problema. Un día fueron a una fiesta familiar, y en la fiesta había muchísimo trago, muchísimo licor, y resulta que este hombre, una copita, otra copita, y este hombre pues se pasó de copas. Y en medio de ese licor, o ese alicoramiento es la palabra técnica, en medio de ese exceso de licor, este hombre le dice a ella, le dice a su esposa, le dice, mira, yo quiero que ya nos vayamos a la casa. Y ella le dice, pues me parece bien, pero tú estás muy bebido, tú estás ebrio, yo creo que es mejor que yo maneje. Yo solo me tomé un vino pequeño al principio, lo mejor es que yo maneje. Él, que varias veces ha tenido actitudes agresivas, empujado por el licor, se pone realmente agresivo esta vez. ¿Quieres decir que yo soy un incapaz y que yo no puedo manejar y crees que soy un torpe? Y empieza a decirle y le levanta la voz. Por supuesto, es absurda la posición de ese hombre porque ya está mal. Él está mal con el trago, pero le levanta la voz a ella. Bueno, la cosa se pone horrible. Otras personas se dan cuenta, se forma toda una escena. Y es la primera vez, desde que se conocen, es la primera vez que él le habla con palabras realmente agresivas. Es que tú pretendes dominarme, si no me dominó ni mi papá ni mi mamá, tú no eres nadie para manejarme a mí, no te creas lo que no eres. Ya son palabras hirientes. Finalmente, con la intervención de otras personas, más o menos se calma. Una pareja que los quiere mucho le dice, mira, deja que yo me voy con ustedes en el carro y mi esposo va en el otro carro, dice la amiga,
y yo las acompaño allá y después yo me devuelvo con el esposo, o sea, arreglando la cosa. Finalmente, el hombre más o menos se calma, sigue diciendo estupideces, sigue diciendo insultos, llegan a la casa y termina. No hubo golpes, pero ya hubo una cosa muy, pero muy fea. No solamente por las palabras que este tipo utilizó, sino también porque fue una escena en público, fue una cosa vergonzosa. Bueno, al otro día está con esta resaca o cruda, como dicen en otras partes. En Colombia se utiliza una palabra que no le he oído en otro país. Nosotros llamamos a eso guayabo. El guayabo es la resaca, la cruda. Y este hombre está con un dolor de cabeza terrible, se acuerda muy poco de lo que sucedió la noche anterior, pero se alcanza a acordar que él estaba mal y que él había tratado mal a la esposa. Entonces, en medio de su dolor de cabeza, en medio de su malestar, le dice a ella, amor, yo quiero disculparme contigo, no recuerdo bien, pero yo creo que hice las cosas mal. Y ella pues le dice, muy mal, no hiciste cosas malas, hiciste cosas muy malas. Y me siento muy mal y me siento muy herida y esto nunca nos había pasado. Él ahí empieza a darse cuenta de lo que está sucediendo. Perdón que entre en todos estos detalles, pero es que es la manera de entender lo que llamamos la carta sucia. Y hay que entender la teoría de la carta sucia porque es una de las cosas que más perturba el perdón en la pareja y en la familia. Bueno, finalmente este hombre incluso tiene que llamar a su amigo, el de la pareja aquella, llama a ese amigo y le dice, oye, disculpa, supe que tuviste que salir de la fiesta para traerme acá, qué mal eso, yo estaba muy mal, el tipo no se acuerda bien lo que estaba haciendo. Y el otro le dice, mira, para ser sincero, te portaste como un patán, o sea, maltrataste a tu esposa y el hombre se avergüenza. Nuevamente le pide perdón a ella. Ella se muestra muy dolida, realmente no le dice que lo perdona. Y así pasan varios días. Ella se mantiene en una actitud de que me siento decepcionada, nunca me has debido hacer esto, has traído dudas a mi corazón, ya no sé si estoy con el hombre correcto, o sea, la cosa se volvió muy grave. Bueno, después de un tiempo, este hombre por cuarta, quinta vez le vuelve a decir a ella, mira, realmente te pido que me perdones, te prometo que eso no va a volver a suceder. Y ella le dice, está bien, dejemos así. Fíjate las palabras que ella le dice, dejemos así. No le dice, yo te perdono. No le dice, ya eso queda atrás. No le dice, estás disculpado. Le dice, dejemos así. Esta mujer está tentada de utilizar la carta sucia. ¿Qué llamamos la carta sucia? La carta sucia es tener una carta aquí en la manga. Y esa carta sirve para que la próxima vez que yo tenga que decirle algo duro a mi esposo, saco la carta y le digo, o es que me vas a empezar a insultar como hiciste en la fiesta aquella. Entonces la carta sucia es que yo nunca termino de perdonar a la otra persona porque quiero tener siempre un recurso que me ayude en el momento en el que tengo que humillar a la persona, en el momento en el que tengo que controlar a la persona, en el momento en el que tengo que dominar a la persona. Es una estrategia de poder. La carta sucia es recordarle los errores, los defectos, los pecados, las caídas a la otra persona para mantenerla dominada, para mantenerla a raya. Y de alguna manera esa mujer, que es una muy buena mujer, nadie lo duda, una gran esposa, de alguna manera esta mujer está utilizando esa carta sucia. ¿De qué manera la está utilizando? Pues para dominar, para controlar, para tener poder. Lo que se busca con la carta sucia es tener poder sobre la otra persona. Eso es lo que se quiere.
El problema de la carta sucia es que puede exacerbar las cosas y puede llegar el momento en el que la persona que cometió el error, que en este caso fue ese esposo, la persona que cometió el error, hay un momento en el que puede sentirse agobiado porque es como una condena eterna. Es decir, desde que me tomé esos tragos, desde que cometí ese error, entonces ya ahora soy culpable para siempre. Y esa condena eterna puede causar una impaciencia y puede causar un deterioro profundo de la relación. Entonces un día, este hombre le va a decir algo a la esposa y ella vuelve y saca la carta sucia. Y le dice, mira, tú a mí no me vas a maltratar como la vez esa hace 18 años que te emborrachaste. Y entonces él le dice, ¿sabes una cosa? Yo no aguanto más esta condena. Ya perdí la cuenta del número de veces que te he pedido perdón. Nunca más volvió a suceder eso. Yo realmente me corregí. No tiene sentido que me estés maltratando de esta manera. Ah, pero es que yo tengo que protegerme, dice ella. Y este hombre, ahí viene el deterioro de la relación. Y este hombre entonces le dice, mira, si así van a ser las cosas, yo no puedo vivir con una persona que me trata como si fuera mi carcelera, como si fuera mi fiscal que me está acusando todos los días. Yo no aguanto más esto. Entonces fíjate que la carta sucia puede, como dicen en inglés, backfire. Ayuda, por favor. Muchas gracias. Hola. Sí. Muy bien. Entonces este tema de la carta sucia puede backfire. Es decir, se puede volver en contra de la misma persona. Porque hay un momento en el que se produce una saturación y la persona dice, yo no puedo vivir con una condena permanente, yo no puedo vivir con una sospecha permanente. Bueno, ahí hemos terminado nuestra introducción. Hemos planteado 4 puntos que están en contra del perdón. El gran obstáculo es la soberbia. La dificultad mayor es la injusticia. La dificultad menor es el miedo. Y hemos advertido con la carta sucia. La carta sucia es una manera de buscar poder, aprovechándonos de los defectos, de los errores, de los pecados de las otras personas. Hay una cosa que no falla, y esto lo he visto a lo largo de los años. La persona que utiliza la carta sucia, o que quiere utilizarla, es una persona que inconscientemente nunca pide perdón. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabe que si pide perdón, le pueden hacer lo mismo. Entonces hay personas que nunca piden perdón porque en el fondo lo que no quieren es dejar un precedente, dejar un recuerdo en las otras personas, el recuerdo de que sí se equivocan, el recuerdo de que no hacen todas las cosas bien, el recuerdo de que también maltratan. Entonces, para no crear ese precedente, para que nadie me pueda sacar en cara nada, nunca reconozco nada. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo? La persona que quiere utilizar la carta sucia, o la persona que ha aprendido a utilizarla, es una persona que nunca pide perdón. Y no pide perdón porque en el fondo no quiere que le hagan lo mismo que ella hace o que él hace. Es decir, no quiere que haya un recuerdo, que haya un precedente que le permita a la otra persona o a las otras personas después decirle, acuérdate que tú hiciste tal o cual cosa. Una vez que tenemos identificados estos puntos, que los vamos a llamar estas líneas de batalla, pues tenemos la oportunidad de aprender a vencerlos. ¿Cuáles son nuestras 4 líneas de batalla? La soberbia,
la injusticia, el miedo y la carta sucia. Si nosotros, esta es la parte central de esta predicación, hermanos queridos, si nosotros aprendemos a vencer en esas 4 líneas de batalla, nos convertiremos en personas que son capaces de perdonar y de pedir perdón. Nos convertiremos en personas que son capaces de trabajar por la reconciliación, personas que son capaces de reconstruir la unidad. Y les cuento que me cuesta bastante trabajo pensar en una tarea más urgente en la sociedad actual que buscar la reconciliación, la unidad y la paz. Porque si tú miras nuestros países, estamos viviendo unos fenómenos de polarización y unos fenómenos de división y de agresividad terribles dentro de las familias, en los países, en el mundo de la política, en el ambiente internacional, en el ámbito internacional. Estamos viviendo unos síntomas de división y de agresividad terribles. Desde un ángulo positivo, debemos recordar aquella palabra que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. Ustedes saben que las bienaventuranzas aparecen en 2 lugares, en el capítulo 5 de San Mateo y en el capítulo 6 de San Lucas. Bueno, pues San Mateo tiene una bienaventuranza que no aparece en Lucas, y esa bienaventuranza es: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Y por eso, hermanos queridos, esta predicación, bendita la hora en que Dios nos permite tenerla, esta predicación es para aprender a ser trabajadores por la paz, aprender a ser constructores de reconciliación y de paz. Y esto necesitamos aprenderlo en la relación de la pareja, aprenderlo en la relación de la familia, porque las escuelas de paz tienen un nombre muy bello: hogares llenos de amor. Los hogares llenos de amor son las escuelas de la paz. Y nosotros todos queremos que acabe la guerra en Ucrania, todos queremos que acabe la guerra en Gaza, todos queremos que acabe la guerra en el Congo, la República Democrática del Congo. Todos queremos que acaben tantas guerras en el mundo. Pero yo les digo una cosa: antes de que se acaben esas guerras en el plano internacional, tenemos que aprender a ser constructores de paz. Y eso se aprende en la casa, en hogares llenos de amor, en hogares llenos de luz. Ahí es donde se aprende. Entonces tenemos 4 líneas de batalla y hay que aprender a luchar contra esas 4 líneas. Es lo que vamos a comentar en la segunda y última parte de esta predicación. ¿Cómo entrar en esas líneas de batalla? La primera hemos dicho que es la soberbia. La soberbia. ¿Y cómo podemos trabajar nuestra soberbia en el hogar? ¿Y cómo podemos trabajar nuestra soberbia, o sea, vencer nuestra soberbia, después de que han terminado nuestros años de infancia y de adolescencia y de juventud? Vamos a responder a esas 2 preguntas para ver cómo se puede vencer en esa línea de batalla. Lo primero, hermanos amados, lo primero es en el hogar. Y en el hogar la soberbia se aprende a vencer como nos enseñaron nuestros papás muchas veces, nuestras mamás muchas veces y otras personas de autoridad. Es esa escena tan sencilla. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Están peleando 2 de tus hijitos. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces lloran y todo eso, que es que Juanito me quitó la pelota. ¿Y tú por qué le quitaste la pelota a ella? ¿Por qué le quitaste la pelota? Porque yo quería jugar. Pero tú no tenías que hacer eso. A ver, pídele perdón a tu hermanita. Esa frase no la olviden.
A los niños, a las niñas, hay que hacerles decir esa frase. El Papa Francisco dice que esas frases nunca pierden actualidad y nunca pierden necesidad, siempre son necesarias. Frases como permiso, perdona, excúsame, agradezco, te agradezco. Esas palabras siempre tienen actualidad. Y la primera escuela del perdón es tan sencilla como eso. A los niños no se les puede negociar eso. A los niños hay que ponerlos a que digan esa frase. Normalmente el niño que ya tiene su soberbia y es un niño que tiene 7 años, una niña que tiene 7 años, 8 años, no quiere decir la frase. Vas a decir la frase. Téngase en cuenta que tanto a los niños como a las niñas les cuesta trabajo esto, porque con el debido respeto y cariño a todas las damas aquí presentes, hay algo que está en la dinámica psicológica femenina y que tiende a la carta sucia. La carta sucia la jugamos hombres y mujeres, pero la mujer que tiene mucha capacidad de observación y que tiene un desarrollo psicológico más acelerado, tiene mucho esa tendencia. Si tu hija tiene 8 años y nunca le ha dicho a nadie, perdóname, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Es muy importante que desde muy pequeñita la niña se acostumbre a decir perdóname, a decir me equivoqué, a decir excúsame, a decir discúlpame y las palabras parecidas. Es muy importante. Y los niños también. A los niños les cuesta muchísimo trabajo decir estas palabras, a los varoncitos. Y curiosamente a los varoncitos les cuesta mucho decir estas palabras, especialmente cuando es con niñas. Es decir, cuando se trata del sexo opuesto. Pero la manera de luchar contra esa soberbia que todos llevamos dentro es en el hogar. Y en el hogar hay que empezar por decir estas palabras. Tienen que decirse, pronunciarse. No es que lo piense, no es que haga algo, tiene que decirlo. Cuando la persona, cuando el niño, cuando la niña o el adolescente dice estas palabras, ahí se empieza a luchar contra la soberbia. No negocien eso con los hijos, no negocien. Esto tiene que decirse, tiene que escucharse. ¿Y qué pasa cuando uno ya no es niño? Por lo que estoy viendo aquí, pues ya muchos ya no son niños, ya no son niñas. Yo veo una cantidad de gente con barba, con bigote, con canas, incluyendo el suscrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos aprender nosotros a vencer nuestra propia soberbia? Pues para nosotros los creyentes, yo aquí me voy a limitar a hablar a los que tenemos la gracia de la fe. Para nosotros los creyentes no es demasiado difícil, ¿sabes? Porque resulta que nuestra fe nos da una cantidad de elementos que son precisamente para luchar en contra de la soberbia. Esos elementos también valen en el hogar. Pero como muchos ya no estamos viviendo en el hogar paterno, y en el caso mío, por ejemplo, pues ya murieron mi papito, mi mamita ya murieron. Entonces, la iglesia, nuestra fe nos da una cantidad de elementos. Y te voy a citar 3. El examen de conciencia. Haz un examen de conciencia. Reconoce ante Dios tus propios errores. Cuando tú haces un examen de conciencia y cuando tú te das cuenta ante Dios que de verdad eres un pecador, que de verdad te equivocas, ahí estás luchando en la línea de combate, en la línea de batalla de la soberbia. Segundo, toma en serio las oraciones que decimos. Por ejemplo, en la misa decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Eso, tómalo en serio. No es simplemente unas palabritas que tú recitas como si fueras un loro. Esas palabras son en serio. Toma en serio que de verdad has pecado. Y has pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay otra oración que se escucha con alguna frecuencia. Esa oración que a veces se hace con el rosario. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Mira, esas oraciones son benditas. Esas oraciones son un antídoto precioso contra la soberbia. Son un antídoto maravilloso contra la soberbia. Tercero, el sacramento de la confesión. Ayer estaba confesando en un turno que tuve de confesión en este hermoso congreso. Estaba confesando. Se acercó una persona que me dijo: soy joven, siento que estoy a punto de perder la fe. Yo no quiero perder la fe. Yo quiero mantenerme cerca de Dios. Y entonces hizo su confesión. De tantas cosas bonitas que uno escucha de la obra de Dios cuando tiene la oportunidad de oír confesiones, esta es de las más bonitas que he escuchado. Yo quiero mantenerme cerca de Dios. Yo quiero confesarme. La confesión es tan poderosa que un famoso exorcista, el padre Gabriel Amor, que fue exorcista en Roma durante muchísimos años, el padre Gabriel Amor decía que la confesión era más poderosa que cualquier exorcismo. Entonces la confesión es la verdadera victoria contra la soberbia, y ustedes saben que el príncipe de la soberbia es el demonio. Así que es una gran victoria de Dios, una tremenda victoria de Dios. Así podemos luchar contra la soberbia en el hogar, enseñando a los niños a que digan las palabras: me equivoqué, lo hice mal, me dio pereza, reconozco que fue mi error, y las palabras parecidas. Pero además de esa enseñanza básica en el hogar, tenemos que trabajar en el examen de conciencia, en las oraciones que decimos en la misa, en el sacramento de la confesión. Bueno, vamos con el segundo frente de batalla. El segundo frente de batalla es la injusticia. Efectivamente, la injusticia hace que a uno le cueste mucho trabajo perdonar. Mucho. Porque uno siente que uno espera una reparación. Varios psicólogos y otros predicadores han hablado sobre este tema. Y me parece que la manera más conveniente de abordar este frente de batalla es desde una perspectiva práctica. Y esta perspectiva práctica se refleja en la siguiente pregunta: ¿qué saco yo con esta rabia? ¿Qué saco yo con este odio, con este mal sentimiento? Entonces uno tiene que aprender, que Dios me ayude a expresarme, uno tiene que aprender lo que es luchar contra la injusticia y lo que es conservar la rabia o el odio. Porque el engaño está en mezclar esas dos cosas. Yo tengo que aprender a luchar contra la injusticia sin dejar que el odio se adueñe de mi corazón. Entonces, perdonar no significa tolerar la injusticia. Perdonar significa sacar la carga de rabia, de odio, de amargura de mi corazón. Y esto se nota especialmente en la lengua griega. Resulta que si tú miras en el Padre Nuestro, en la versión original, o sea, en griego, la parte del perdón se dice de la siguiente manera:
Kai afes gemin ta ofeilema ta gemón. Jos kai gemeis afekamen, tois ofeileta y gemón. Esa es la parte del Padre Nuestro que normalmente se traduce: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O también se traducía antes: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque la palabra griega ofeilemata quiere decir deuda, literalmente es una deuda, pero es la deuda que daña una relación. Por eso se puede traducir como deuda o se puede traducir como ofensa, porque ofeilemata es un neutro plural del griego que significa una deuda, pero una deuda que daña una relación. Lo que más me interesa en este momento no es la palabra ofeilemata, sino el verbo que se utiliza, afes, kai afes gemin. Ese verbo afes es el verbo afiemi en griego, y el verbo afiemi quiere decir soltar, liberar. Se parece muchísimo al verbo en inglés release. Release. Afes. Usted puede buscar ese verbo, y qué bueno que nos aficionemos todos a conocer de a poquitos, conocer la lengua griega. Kai afes gemin. Gemin quiere decir para nosotros o en favor nuestro. Entonces es algo así como suéltanos, déjanos ir. Hay otro verbo en inglés que se parece mucho a afes. Es el verbo dismiss. Dismiss. Por ejemplo, cuando hay una reunión, sobre todo si es una reunión un poco formal, con cierta autoridad, y termina la reunión y el jefe de la reunión dice dismissed. ¿Qué quiere decir eso? Se pueden ir, despedidos. Despedidos no de fired, sino despedidos en el sentido de se acabó la reunión. Entonces los dos verbos en inglés que se parecen mucho a afiemi son el verbo release y el verbo dismiss. En español es algo así como soltar, liberar, despedir, dejar ir. Entonces, el verbo que se utiliza para perdonar en griego es soltar, liberar, dejar ir. Y eso es lo importante del Padre Nuestro: soltar, soltar, soltar. Porque cuando conservas el odio, cuando conservas la rabia, no sueltas. Entonces tú estás amarrada a ese pasado, tú estás amarrado a ese pasado. Y si tú estás amarrado, la persona que está sufriendo eres tú. Quien se está haciendo daño eres tú. Hay otra predicación para las 4 personas que están tomando apuntes. Hay otra predicación que les puede servir. Esa predicación se llama el perdón del principio. Esa predicación, que la tuve hace unos años, ustedes la encuentran ahí en internet. El perdón del principio es el desarrollo de esta idea que he dicho aquí brevemente, la del verbo ese griego. El perdón del principio es lo que pide Cristo en el Padre Nuestro. El perdón que pide Cristo en el Padre Nuestro no es que yo sienta cosas bonitas. Perdonar no significa llenarse de sentimientos bonitos, significa soltar, significa dejar ir. Entonces, volvemos al tema de la injusticia, porque estamos en ese frente de batalla. Una cosa es que tú vas a luchar contra la injusticia, y otra cosa es que tú no quieres estar recargado de odio. Entonces, soltar, dejar ir, quiere decir: no quiero ser esclavo de este recuerdo, no quiero ser esclavo de este trauma, no quiero ser esclavo de ese mal día, de esa mala noche, de ese mal rato, no quiero ser esclavo de esa persona. Suelto a esa persona, en el nombre de Cristo, suelto a esa persona. Eso no significa que voy a dejar de luchar contra la injusticia. Entonces, por ejemplo, si una persona, que es un caso que se está presentando hoy, la infidelidad de hombres y de mujeres. Hace poco me comentaba un hombre sobre una situación muy compleja,
de infidelidad que se presentó en su novia. Tenían una relación muy bonita. Y esta chica, una chica así como un poco empoderada y un poco liberada, pues resultó con una infidelidad, que luego ella misma incluso le contó a él. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de perdonar, no significa volverse tonto. Claro, hay un perdón, pero también hay unas medidas que se toman para que no se repitan las cosas. Perdonar no significa volverse tonto. Perdonar significa soltar ese odio que te encadena, soltar esa amargura que te hunde, soltar esa rabia que únicamente te hace daño a ti, que destruye tu hígado, que destruye tu paz. Pero tú sigues luchando contra la injusticia. Pasemos al tercer punto, porque el tiempo va corriendo, amigos queridos. Pasemos al tercer punto, el miedo. Gracias a Dios, este tercer punto es muy breve. ¿Y sabes por qué es breve? Porque una vez que entendemos que yo voy a seguir luchando contra la injusticia, y una vez que entendemos que el perdón no destruye mi dignidad, sino que la afianza, entonces entendemos que no hay por qué temer. Decíamos que había una dificultad mayor, que era la injusticia, y luego una hijita de esa dificultad mayor, que es el miedo. Pero si yo voy a luchar contra la injusticia, significa que yo no tengo entonces por qué tener tanto miedo. Yo no tengo por qué tener tanto miedo. Y por eso, de una manera maravillosa, de una manera muy bella, nosotros nos damos cuenta que perdonar te limpia la cabeza, te despeja la cabeza para que tú puedas verdaderamente luchar contra la injusticia. Y una cosa es luchar contra la injusticia y otra cosa es luchar contra la persona. Son dos cosas diferentes. Acuérdate lo que nos dice Efesios capítulo 6. Nuestra guerra no es contra la carne y la sangre. Nosotros no tenemos que estar peleando contra la gente. Nuestro propósito no es hundir a las personas. Te voy a describir esto de esta manera. Como les digo siempre, la pareja es el gran ejemplo. Entonces, supongamos, yo hago aquí el papel de un hombre casado, aquí está la esposa. Mira cómo uno se imagina la rabia y la injusticia. Cuando uno se imagina inmaduramente la rabia y la injusticia, uno mira a esa mujer, o sea, la esposa, o ella a él, lo mira, la mira, y la mira como si fuera la enemiga. Eso no va para ninguna parte, eso solo va para destrucción. La mirada correcta no es, yo estoy contra ti, o tú estás contra mí. La mirada correcta, la que salva matrimonios, la que reconstruye familias es, tú y yo y tú, vamos a luchar contra la mentira. El enemigo no es el esposo, la enemiga no es la esposa. El enemigo, la enemiga, es la mentira, es el orgullo, es la traición, es la infidelidad. Entonces vamos a luchar los dos contra. Tú y yo tenemos que unirnos para luchar contra. Y ahí desaparece el miedo. Ahí desaparece el miedo. Ese es el camino del perdón. Y ese camino del perdón es el que, lejos de destruir las relaciones, lo que hace es reconstruirlas y afianzarlas. Y yo he conocido unos testimonios impresionantes de gente que pasó por cosas horribles y que cuando lograron superarlas, ahora están más unidos que nunca. Las dificultades pueden servir para hundir, pero las dificultades también pueden servir para crecer. Y tenemos desde el principio, si vamos a tomar una actitud de perdón, tenemos que tener esa mirada. Lo más importante no es destruir a esa novia que fue infiel. Lo más importante no es destruir a ese esposo que me decepcionó. Lo más importante es cómo vamos a construir
y unidos vamos a luchar contra lo que tenemos que luchar. Para lo cual nosotros los creyentes tenemos armas muy poderosas, y entre esas armas no se nos olvide la oración. Creo que este es el momento de mencionarlo. A mí me sorprende la cantidad de veces que he hablado con hombres casados y les hago una pregunta que parece ingenua. ¿Usted cada cuánto ora por su esposa? Y abren los ojos. ¿Que había que orar por ella? Claro. ¿Cómo quieres tener ojos que sepan mirarla y amarla si no oras por ella? ¿No sabías que la oración es la que te da ojos? ¿No sabías que la oración es la que te da palabras? ¿No sabías que la oración es la que pone a raya las películas? Esas famosas películas que uno se hace. Porque uno se hace una cantidad de películas, sobre todo cuando hay miedos y hay inseguridades y hay infidelidades. Hay una cantidad de películas y películas que la gente se hace. Hay que vencer esas películas. Y tu mayor aliado se llama la oración. Y con la oración se acaba el miedo. Vamos con el último punto y acabamos con una oración nosotros mismos. El último punto se llama la carta sucia. Gracias a Dios respondieron 2 personas atrás. Yo dije, si nadie responde, me bajo aquí y lloro. Me siento debajo de esa mesa y lloro. Hay que vencer la carta sucia. Y fíjate el nombre que le puse, que fue el nombre más feo que encontré. La carta sucia. La carta sucia. Y de nuevo aquí hay que hacer una distinción importante. Una cosa es luchar contra la injusticia y otra cosa es permanecer acusando. Acuérdate que la carta sucia es permanecer acusando. El día, uno de los días, porque fueron varios días de retiro espiritual que yo tuve antes de mi ordenación sacerdotal. Mi ordenación sacerdotal sucedió hace 33 años. Por favor, en el mes de marzo me hacen el favor de acordarse de mí porque voy a cumplir años de ordenado. Háganme ese regalo. Es más, tengo el impulso de contarles el día. Yo recibí la ordenación el 21 de marzo de 1992, equinoccio de primavera. Entonces, cuando llegue el 21 de marzo, me hace el favor, una Eucaristía, si puede. Oren siempre por nosotros los sacerdotes. Yo creo que todo sacerdote honesto se termina convirtiendo en un mendigo de oraciones, eso sé yo. Entonces, hermanos, la oración tiene un poder inmenso. La oración nos limpia y la oración es la que va a impedir también que nosotros caigamos en la carta sucia. La carta sucia en el fondo es una deformación del ego. Es un fruto del miedo, es el hijo bastardo del miedo. La carta sucia siempre termina reventando a las personas. ¿Por qué? Porque nadie soporta que todo el día, toda la vida le tengan un dedo acusador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero les estaba contando en mi ordenación sacerdotal. En mi ordenación sacerdotal, en el retiro, uno de los padres que me predicó decía una cosa muy bella. Yo hice una confesión lo mejor que pude, la mejor confesión que pude hacer, porque claro, es un momento muy importante, ¿no? La ordenación sacerdotal. Y me pareció muy bello este sacerdote, ya era un hombre bastante mayor en ese momento, que después de darme algunos consejos, darme la absolución, se me quedó mirando con mirada como de abuelito, de esos abuelitos sabios, amorosos y también recios. Se me quedó mirando con mirada de abuelito y algo vio en mi corazón porque me dijo estas palabras: ten presente que cuando Dios perdona, perdona. Su amor es irrevocable. Nada puede detenerlo y nada puede vencerlo. Esas palabras las escuché hace más de hace cerca de 33 años. No se me han olvidado. Entonces nuestro perdón
a imagen del perdón de Dios tiene que ser así. Ahora, por supuesto, el perdón es perdón, y eso significa que yo no estaré recordándole a la otra persona, acuérdate lo que me hiciste, y acuérdate que el 23 de febrero de 1958, no, eso es criminal, eso es destruir la relación, eso es dañarle el corazón a la otra persona, eso es echarle amargura a todas las conversaciones, no más eso. Cuando uno perdona, perdona. Pero yo sé lo que me vas a decir. ¿Y qué hago con esas ideas y con esas cosas que me quedan ahí? Esas cosas hay que hacerlas comparecer ante Dios en la oración. Es que la oración es para eso, para hacer comparecer ante Dios. Es lo mismo que pasa con los pensamientos impuros. Hay personas que tienen muchos pensamientos impuros, o sea, lujuriosos. ¿Y qué hay que hacer con los pensamientos lujuriosos? Pues en primer lugar no alimentarlos, por supuesto, pero en segundo lugar hay que hacerlos comparecer ante Dios, hay que arrojarlos a los pies de la cruz de Cristo. Pues lo mismo hay que hacer con esto, esos pensamientos y esos recuerdos y cómo me hablaba y cómo me decía y cómo me maltrató, todo eso va a los pies de la cruz de Cristo. Santo Tomás de Aquino nos enseña algo muy importante sobre los santos ángeles, que también vale para los demonios. Dice Santo Tomás que la puerta principal de entrada, tanto para los ángeles buenos como para los ángeles malos, es la imaginación. La imaginación. Uy, si yo me robara esto. Uy, si yo me acostara con esa mujer. Uy, si yo tuviera este dinero. Uy, si yo me vengara. Y esa película, esa imaginación, es la que el demonio alienta, fortalece y le da color y la retiñe para tratar de vencernos a través de esa palabra, a través de esa imaginación. Pero el demonio no tiene poder directo sobre la voluntad. El demonio puede influir hasta un cierto punto en la imaginación, pero no tiene poder sobre la voluntad. Y la voluntad es la que entra en juego en la oración, y a través de la voluntad nosotros hacemos comparecer ante Dios nuestros recuerdos, nuestros temores, nuestras fantasías, arrojamos a los pies de Cristo todos esos temores, y cuando Dios perdona, perdona, y yo si he perdonado, lo cual no significa que me volví un tonto. Hay que seguir trabajando contra la injusticia, hay que seguir trabajando, ya eso lo hemos explicado varias veces. Bueno, hermanos, ahí termina nuestro tema. Hemos visto 4 líneas de batalla: la soberbia, la injusticia, el miedo y la carta sucia. Y hemos mostrado cómo nosotros, hijos de Dios que somos, tenemos los recursos, mis hermanos, tenemos los recursos para luchar luchar en esos frentes de batalla y asegurar victoria para Cristo. Ahora pongámonos de pies para hacer una pequeña oración y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha soltado, Él nos ha liberado, Él nos ha hecho capaces de perdonar. Como dice el comienzo de la segunda carta a los Corintios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros también consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que Dios nos consuela. Parece un trabalenguas, es de San Pablo. Yo te quiero pedir, Señor, que traigas el bálsamo de tu consuelo, traigas el bálsamo de tu amor sobre nosotros. Haz que recordemos cuánto nos has perdonado, haz que recordemos sobre todo cuánto nos has amado, y haz que desde lo profundo de la certeza de ese amor, nosotros, Señor, seamos generosos en el perdón. No permitas, Señor, que seamos vencidos en ninguno de estos frentes de batalla. No queremos ser vencidos ni por la soberbia, ni por el miedo a la injusticia, ni por el miedo al futuro, y no queremos jamás utilizar la carta sucia para fatigar y agobiar a nuestros hermanos. Míranos con piedad, haz que nuestras familias sean escuelas de reconciliación, escuelas de humildad, escuelas de oración, escuelas de perdón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
El Señor es grande, el Señor nos perdona, el Señor nos libera. Él merece un gran aplauso.